Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que no es para menos. Hoy nos sumergimos en el corazón de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a responder esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem es el compañero ideal para siempre para Hande, especialmente después de su participación juntos en El secreto de Serdar, o lo que conocemos internacionalmente como Senkalkap? Prepárense para un análisis profundo, un poco de chismecito, y sobre todo, para entender qué hace a una pareja tan icónica y qué esperamos de ella en el futuro. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de las series turcas, sus actores, sus historias y los secretos detrás de cámaras, este es tu lugar. Así que dale ese botoncito rojo de suscribirse justo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Comenzamos. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos evitar pensar en la química innegable que desprendieron en Senkalkap. Fue una conexión que trascendió la pantalla y como fans, nos enamoramos no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino de la chispa que surgía entre los actores. Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se atribuye a la manera en que Hande y Kerem se complementaban. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad y pasión. La audiencia se volcó masivamente, creando una comunidad global de seguidores que vivía cada capítulo como si fuera el suyo propio. Desde las calles de Estambul hasta los rincones más remotos del planeta, Senkalkap logró unir a millones de personas bajo el hechizo de esta historia de amor moderna. La forma en que sus personalidades parecían entrelazarse en cada escena, creando un torbellino de emociones que iba desde la irritación inicial hasta la adoración más profunda, capturó la imaginación colectiva. Era evidente que algo especial estaba sucediendo, algo que iba más allá de un guión bien escrito y una dirección acertada. Era la magia de dos almas que se encontraban y resonaban, creando una sinergia que se traducía en momentos de pura televisión. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿verdad? ¿Una química tan potente en la ficción se traduce necesariamente en una relación ideal para toda la vida? ¿Fue Kerem el compañero que Hande necesitaba para su camino, tanto en lo profesional como en lo personal? Vamos a desglosar un poco esto. Primero, analicemos su etapa juntos en Senkalkap. La serie, que en su título original significa «Llamas a mi puerta», nos presentó la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta pero ve su beca truncada por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Para recuperar su beca y poder seguir sus estudios en el extranjero, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un acuerdo forzado, lleno de desconfianza y sarcasmo, poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. La evolución de sus personajes y sobre todo, la forma en que Hande y Kerem interpretaron este viaje de odio a amor, fue magistral. Vimos a Hande Erçel desplegar una paleta de emociones asombrosa, mostrando una dulzura, una vitalidad y una rebeldía que conquistaron a todos. Su Eda YLDZ era la personificación de la tenacidad y el corazón abierto, y la audiencia se identificó instantáneamente con su lucha y su optimismo inquebrantable. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma natural y su intensidad, supo dotar a Serkan Bolat de una complejidad que lo hacía irresistible. Vimos al frío empresario abrirse poco a poco, revelando sus vulnerabilidades y su profunda necesidad de conexión. La forma en que Kerem interpretó esa transición, pasando de la rigidez inicial a la ternura más sincera, fue cautivadora. La complicidad entre ellos era palpable, no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos de humor y conflicto. Se entendían sin palabras, se anticipaban a las reacciones del otro, y eso es algo que rara vez se ve en la pantalla y que los fans adoraron. La serie se convirtió en un verdadero fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, ganando adeptos en países tan diversos como España, América Latina e incluso Estados Unidos. Los hashtags relacionados con la serie inundaban las redes sociales cada semana, y los foros de discusión se llenaban de teorías, análisis y, por supuesto, declaraciones de amor hacia la pareja. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se mezcla con la realidad? La chispa que se encendió en Senkalkap no se quedó confinada a los sets de grabación. Hande y Kerem no tardaron en confirmar su relación fuera de los sets de grabación, desatando la euforia entre sus seguidores. Y esto para los fans fue la guinda del pastel.
Ver a esa pareja que adorábamos en la serie, disfrutar de su amor en la vida real, fue una experiencia emocionante. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, todo alimentaba esa fantasía romántica que habíamos construido. Desde las idílicas playas hasta las vibrantes ciudades, sus momentos compartidos eran compartidos en tiempo real con sus fans, creando una conexión aún más profunda. Se veían felices cómplices, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus proyectos personales. Parecía que habían encontrado esa conexión especial, ese para siempre que tanto buscamos en las historias de amor, ese eco de la ficción que se materializa en la realidad. Kerem se mostraba como un caballero atento y protector con Hande siempre visible a su lado, brindándole su apoyo en cada evento o aparición pública. Y Hande, radiante y enamorada, devolvía esa complicidad con gestos de cariño y admiración. Todo indicaba que habían encontrado su media naranja, esa pieza que faltaba para completar el puzzle de sus vidas. Las redes sociales se convirtieron en su álbum de recuerdos compartido con fotos de vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos que confirmaban la solidez de su amor. Sin embargo, la vida, como las buenas series, tiene sus giros inesperados y sus giros de guión que nadie anticipa. En 2022, después de un tiempo de especulaciones y rumores que rodeaban su relación, anunciaron su separación. Y ahí es donde entra nuestro análisis más profundo, donde la admiración se cruza con la reflexión. ¿Por qué si parecían tan perfectos juntos, si la química era tan evidente y el amor tan palpable, llegaron a este punto? ¿Qué significa esto para su legado como pareja en la ficción y para la percepción que los fans tenían de ellos? La noticia de su ruptura fue un golpe para muchos, que habían invertido emocionalmente en su historia. Es importante recordar que Hande Erçel ya era una actriz consolidada antes de Senkal Kabm. Había participado en otras producciones exitosas como Güneşinkler y Alka, mostrando su talento y su capacidad para conectar con el público a través de personajes diversos y cautivadores. Kerem Bürsin también tenía una carrera en ascenso con roles destacados en series como Güneşi Beklerken, pero fue esta serie la que lo catapultó a un nivel internacional sin precedentes, convirtiéndolo en un nombre conocido en hogares de todo el mundo. Trabajar juntos en un proyecto tan ambicioso y con tanta presión mediática, donde cada gesto y cada mirada eran analizados por millones de ojos, seguramente fortaleció su vínculo. La intensidad de las grabaciones, las largas jornadas que a menudo se extendían hasta la madrugada, la necesidad de apoyarse mutuamente en un entorno tan demandante y competitivo, pueden crear lazos muy fuertes, no solo de amistad y compañerismo, sino también de una profunda comprensión mutua. Y a menudo esa cercanía, esa conexión forjada en el fuego de un gran proyecto, se confunde con el amor romántico duradero, con la idea de un para siempre. Ahora, ¿fue Kerem el compañero ideal para siempre para Hande? Esta es una pregunta compleja y sinceramente solo Hande y Kerem tienen la respuesta definitiva. Desde nuestra perspectiva como espectadores, como admiradores de su trabajo y de su historia, vimos a una pareja que se complementaba de maravilla en pantalla y fuera de ella, al menos durante un tiempo. Vimos un apoyo mutuo, una admiración sincera, y una química que pocas veces se ve. Kerem, con su personalidad carismática, su energía arrolladora y su enfoque en su carrera y en proyectos que lo desafíen, parecía ser una influencia positiva y motivadora para Hande. Y Hande, con su dulzura, su calidez y su energía vital que desbordaba en cada interpretación, aportaba un equilibrio encantador a la dinámica de la relación, suavizando quizás la intensidad de Kerem y aportando una luz única. Su relación era una de esas que inspiran, que hacen creer en el amor y en las segundas oportunidades que la vida nos da. Pero la compañía ideal para siempre es un concepto muy personal y evolutivo. Lo que funciona en un momento dado con las circunstancias y prioridades de ese momento, puede no funcionar más adelante. Las personas cambian, evolucionan, sus prioridades cambian, y sus caminos pueden tomar direcciones diferentes. El futuro es incierto, y lo que hoy parece perfecto, mañana puede ser diferente. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que a pesar de todo el amor, la química y la admiración mutua, sus visiones a largo plazo eran distintas, sus metas personales y profesionales habían empezado a divergir, o simplemente la rutina, las presiones externas o las diferencias individuales hicieron mella en la relación. Y eso está bien. Es natural. Las relaciones son un viaje, no un destino final, y a veces ese viaje nos lleva por caminos separados. El hecho de que su relación haya terminado no anula el significado que tuvo para ellos ni para sus fans.
Es crucial separar la relación de pareja de la relación profesional. Como compañeros de escena, Ande y Kerem fueron excepcionales. Crearon magia juntos, y eso es algo que los fans recordarán para siempre. Senkalkapm no solo les dio fama, sino que también les dio una conexión artística que pocos actores logran alcanzar. La forma en que se entendían en el set, la espontaneidad que aportaban a sus escenas, la vulnerabilidad y la pasión que transmitían, todo hablaba de una gran sintonía profesional y de una profunda confianza mutua en el ámbito laboral. Y eso, amigos míos, es un tesoro en la industria del entretenimiento, un regalo para el público que disfruta de historias bien contadas y personajes memorables. La química en la actuación es un arte en sí mismo, y ellos la dominaron a la perfección. Tras su separación, hemos visto a ambos seguir adelante con sus carreras, demostrando resiliencia y profesionalismo. Ande ha continuado con proyectos muy interesantes, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y solicitadas de Turquía, participando en producciones que la han llevado a explorar nuevos géneros y desafíos actorales. Su talento sigue brillando en cada nuevo papel. Kerem también ha explorado nuevos horizontes, demostrando su versatilidad y su ambición, involucrándose en proyectos que le permiten crecer como artista y empresario. Y ambos, a pesar de la ruptura, han mantenido un respeto mutuo, un trato cordial y una discreción admirable. No ha habido escándalos públicos, no ha habido reproches ni declaraciones hirientes en los medios, solo una madurez y una elegancia que habla muy bien de ellos como personas. Han demostrado que es posible terminar una relación sentimental, pero mantener un vínculo de respeto y admiración profesional. Entonces, volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿Kerem fue el compañero ideal para siempre para Ande? La respuesta honesta es que si bien formaron una pareja muy querida, que inspiró a muchos y que demostró una conexión deslumbrante, el concepto de siempre es incierto en cualquier relación humana. Las relaciones son fluidas, cambian y se adaptan. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que, durante el tiempo que estuvieron juntos, demostraron una conexión especial, tanto en la pantalla como fuera de ella, que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en los corazones de millones de fans. Fueron un equipo formidable en Senkalkapm, y su química en la pantalla seguirá siendo recordada como una de las más potentes y memorables de los últimos tiempos. La magia que crearon juntos como Eda y Serkan es un legado que perdurará. Quizás la lección aquí es que no siempre necesitamos que una relación ficticia se traslade a la vida real para siempre para que sea significativa o para que nos inspire. La magia que crearon en Senkalkapm es suficiente. Sus actuaciones, la historia que nos contaron, la forma en que sus personajes se enamoraron y superaron obstáculos, eso es lo que realmente perdura en nuestros corazones como fans. Y eso es algo que les debemos agradecer. A Ande y a Kerem por habernos regalado esta historia, por habernos hecho soñar, por habernos transportado a su mundo y por habernos demostrado que la química en la actuación puede ser verdaderamente poderosa y transformadora, tanto para los actores como para el público. Su tiempo juntos fue un capítulo brillante en sus vidas y en la historia de la televisión turca. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande y Kerem eran el compañero ideal para siempre? ¿Fue su relación en la vida real una extensión natural y lógica de lo que vimos en Senkalkapm, o fue algo más fugaz pero igualmente hermoso? ¿Les sorprendió su separación? ¿Qué les gustaría ver en sus carreras futuras? Me encantaría saber su opinión y leer sus reflexiones. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad donde podemos compartir nuestras pasiones y nuestras ideas. Ha sido un placer analizar este tema tan fascinante y tan cargado de emociones con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida, la carrera y la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de las series turcas, de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de Senkalkapm. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Tendremos muchas más novedades, análisis y secretos del mundo de las series turcas. Gracias por acompañarme en este viaje, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la PR. Oxima.